Le damos la bienvenida a Paloma Verano como todos los viernes. Vamos a hablar de salud, de educación, economía, pero en medio de una campaña. La campaña justamente El Camino, la integración al Bicentenario. Cuéntanos, Paloma. ¿Cómo estás, Joana? Buen día. Así es, nos hemos venido preparando todos estos meses desde el área de valor compartido y también desde el grupo RPP para esta campaña que ya lanzamos, Integración al Bicentenario, que nos permitirá abordar, como tú bien has dicho, estos temas de salud, educación y economía a lo largo de 8 semanas. Nos vamos hasta el 20 de junio y esta campaña pues se va a ver en toda la multiplataforma de RPP, en este bloque también lo vamos a comentar, y en Radio Oxígeno. Estamos recogiendo información, análisis sobre lo que está ocurriendo en estos meses de pandemia y también de coyuntura electoral para saber qué propuestas podemos tener. Y por supuesto también está saliendo gracias a nuestros aliados Enel y Movistar y también otras instituciones que vamos a ir conociendo a continuación en la siguiente semana. Y también vamos a hablar, por supuesto, de un eje muy importante, que es el eje salud, y no solo ligado al tema de la pandemia de la COVID-19, que, por supuesto, preocupa a todos los ciudadanos, sino que este factor mundial, además, ha afectado principalmente a Perú a que queden de un poco de lados o alejados los temas, por ejemplo, con pacientes oncológicos. Así es, nuestra reportera, nuestra compañera Francesca Raffo ha realizado un reportaje bastante completo sobre lo que ha ocurrido con las enfermedades oncológicas. Ha recogido información sobre los nuevos casos diagnosticados de cáncer, por ejemplo, que se redujeron del 2019 al 2020 en un 86% según el INEN, y esto no significa que no hayan casos de cáncer, sino que no se están reconociendo, no se están diagnosticando, y esto pues puede producir mayor mortalidad a largo plazo. Pero además también las pacientes oncológicas han visto paralizados sus tratamientos, sus terapias, no han podido ir, y ella ha conversado con algunas de ellas justamente para que nos cuenten cómo se han visto impactadas en este reportaje que vamos a ver a continuación. Veamos. A mí me diagnosticaron leucemia mieloide crónica en 2013, cuando tenía 20 años. Yo después de trasplante me recuperé del cáncer, pero tuve complicaciones post-trasplante. Las primeras fueron en los pulmones, el hígado y el sistema nervioso central, que fue en 2017. Y en 2019 me diagnosticaron una enfermedad huérfana relacionada o provocada por mi trasplante de médula que se llama esclerosis sistémica o esclerodermia. La primera vez que le dio debió haber sido en el 2001, que fue cáncer de tiroides. Y luego, en el 2013, le regresó este cáncer, pero ya no estaba en la tiroides, sino se trasladó a los ganglios. En enero comencé con la fotoferesis en INEN y desgraciadamente en marzo declararon cuarentena. Me cortaron el tratamiento. No llevé tratamiento durante todo lo que duró la cuarentena. Mi enfermedad otra vez regresó con mucha más fuerza y como era paciente vulnerable no me dejaban ir. No ha ido a los chequeos desde que inició la pandemia y en verdad eso es algo que a mí me preocupa porque no hay un control. O sea, si bien está cumpliendo con sus medicamentos, o sea, no se le ha hecho el seguimiento, las tomografías que corresponden para saber si el cáncer sigue dormido o efectivamente se reactivó, que es lo que ocurrió en el 2013 y 2014.
Integración al Bicentenario. Construyamos un país mejor. Es organizado por RPP. Lo que hemos escuchado y visto, Paloma, que en medio de esta cuarentena que se ha vivido debido a la pandemia de la COVID-19, muchos de los pacientes ya no recibieron tratamiento, estuvieron muy alejados de una rutina de salud que vigilara justamente cómo iba su proceso de recuperación. Y esto se debe, lo ha dicho además el ministro de Salud, Óscar Ugarte, a un sistema de salud fragmentado. Exacto, Joana, eso es lo que hemos escuchado en estos meses también, lo hemos visto, de acuerdo a lo que nos han contado los expertos, de que si bien tenemos un sistema de salud, también existen subsistemas que trabajan por su lado, que incluso tienen financiamiento de distinta manera. Y eso es lo que de alguna manera impacta al ciudadano al final. Pero sabemos que es un tema complejo y para entenderlo de manera más simple, nosotros elaboramos un video con nuestros aliados Videncia Consultores y Red de Estudios para el Desarrollo, que nos grafica, nos explica muy didácticamente a qué nos referimos cuando hablamos de sistema de salud fragmentado. Veamos de inmediato. ¿Alguna vez te enfermaste y tuviste que esperar meses para que te atiendan? ¿O tuviste que comprar tus medicinas en una farmacia porque en la posta, cuando te las recetaron, no las tenían? Todos alguna vez hemos pasado por este u otros problemas de nuestro fragmentado y desarticulado sistema de salud. Para entender esta situación, primero veamos cómo está organizado. A la cabeza se encuentra el Ministerio de Salud, ente rector del sistema a nivel nacional. Es el encargado de dictar las políticas para todos los sectores y niveles de gobierno involucrados. El supervisor de todo el sistema es su salud. Por su parte, la SBS se encarga únicamente de los seguros privados. Luego, tenemos 4 ministerios que conducen y modulan el financiamiento. Están el Ministerio de Trabajo para e-Salud y las EPS, el Ministerio de Defensa para las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior para la Policía. El resto del sector público es conducido por el MINSA y los otros niveles de gobierno. Estos son los famosos subsistemas. Cada subsistema, con cabezas distintas, tiene sus propias instituciones de aseguramiento y manejo de fondos. Además, cada una tiene sus propias redes de establecimientos de atención de salud. ¿Te ha pasado, por ejemplo, ir a un establecimiento y que no te atiendan porque no eres parte de su red? Esta inadecuada gestión del sistema de salud se manifiesta en una duplicidad de funciones y costos, una desigual distribución del personal de la salud, el desabastecimiento de medicinas y en sistemas de información no interconectados, problemas que con la pandemia se han visto agravados. La fragmentación y desarticulación del sistema influye directamente en la baja calidad del servicio. La existencia de varios subsistemas implica diferentes estándares de atención para distintos grupos de la población. Y al final, los más perjudicados somos los ciudadanos. Integración al Bicentenario es organizado por RPP con el apoyo de Enel y Movistar, en alianza técnica con Videncia y Redes. Y de la salud vamos a pasar a la educación porque también se va a ver en medio de esta campaña. Y la pregunta es, en todo caso, ¿cuánto hemos avanzado en esto que se puso como plan piloto, que era el retorno a clases presenciales pero de manera segura? El ministro Ricardo Cuenca, el ministro de Educación, Joana, nos ha comentado que si bien había un 16% de escuelas que estaban habilitadas para poder regresar a clases, aún no se ha podido completar. Doctor Huerta, en una entrevista que tuvo hace unos días, ¿cuántas escuelas en serio han podido abrir después de estas condiciones habilitadas? Así que escuchemos lo que nos menciona. Vamos con los detalles. En este momento, ¿cuánto por ciento de las escuelas han pasado por estas 3 etapas y están listas para abrir de manera presencial? Muy poquitas, no llegan al 1% todavía de las que nosotros habíamos habilitado, ¿no es cierto? Que son 14 1%. Que han empezado en Arequipa, sí. 14 que han empezado en Arequipa. Hay algunas regiones que han decidido postergar un poco más el inicio, a pesar de que tienen la habilitación para hacerlo, y es totalmente comprensible, porque el diseño que hemos hecho, doctor Huerta, tiene dos características fundamentales, pero una de ellas que tiene que ver con eso que estamos conversando, que es definido como seguro, flexible, gradual y voluntario. Entonces, esto hace que efectivamente las decisiones vayamos tomándola en la segunda característica, que es intergubernamental. Participa el gobierno nacional, el gobierno regional, los gobiernos locales.
Y con esta información nos despedimos, Joana. Este ha sido un bloque de especial para Integración del Bicentenario. Y si quieren revisar más noticias, pueden entrar a www.integraciondelbicentenario.pe y también revisar los informes de investigación que hemos preparado, también con nuestro aliado Evidencia Consultores en Salud, Economía y Educación. Que ya nos vemos el próximo viernes, Joana. Muchas gracias, Paloma Verano, por toda la información. Hasta aquí el bloque Avanzando Juntos.